Juan Manuel Fangio fue uno de los mejores pilotos de la historia del automovilismo. Con 5 títulos mundiales de Fórmula 1, un récord que permaneció imbatible durante más de 40 años, el Chueco, como le decían, se convirtió en un ícono de la velocidad. Representó a escuderías legendarias como Alfa Romeo, Ferrari, Maserati y Mercedes-Benz, dejando su marca en cada una de ellas. Su estilo de conducción lo llevó a dominar circuitos históricos y enfrentar desafíos extremos, en una época donde los riesgos eran enormes y la tecnología limitada. Sin embargo, la vida de Fangio no solo estuvo marcada por sus hazañas en las pistas. En 1958, el piloto argentino vivió uno de los episodios más insólitos y recordados de su carrera: su secuestro en Cuba. El hecho ocurrió mientras se encontraba en La Habana para participar en el Gran Premio de Cuba, un evento que reunió a las máximas figuras del automovilismo de la época. En ese entonces, el país vivía un momento clave de su historia, marcado por el auge de la lucha revolucionaria contra el gobierno de Fulgencio Batista, quien había llegado al poder tras un golpe de Estado en marzo de 1952. Durante su gobierno, la pobreza, corrupción y represión crecieron significativamente, generando un descontento popular cada vez más fuerte. Para 1958, el Movimiento 26 de Julio, una organización política y militar cubana creada para combatir al gobierno de Batista, se encontraba en plena ofensiva contra el régimen. Entre sus líderes más destacados figuraban nombres como Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, entre otros. Ante este escenario, el Gran Premio de Cuba, organizado en La Habana, era una oportunidad para Batista de mostrar una imagen de estabilidad y progreso ante el mundo. Es por esto que nada debía salir mal. La competencia reunía pilotos de renombre internacional, como Fangio, y atraía la atención de la prensa extranjera. Esto generó que el Movimiento 26 de Julio viera en este evento una oportunidad única para hacer sentir su causa a nivel global. La noche anterior a la carrera, el 23 de febrero de 1958, un grupo de hombres armados interceptó a Fangio en el Hotel Lincoln, en La Habana. Eran aproximadamente las 9 de la noche, cuando un hombre joven, bien vestido y armado, se le acercó al piloto argentino con calma y le dijo: «Señor Fangio, si alguno de los presentes se mueve, el que va a cobrar las consecuencias es usted. Sígame». Este hombre, después se sabría, era un miembro del Movimiento 26 de Julio. Fangio, sorprendido pero sereno, obedeció sin oponer ninguna resistencia. Los secuestradores lo condujeron rápidamente a un auto que los esperaba fuera del hotel y lo trasladaron a una casa segura en la ciudad de La Habana. Así recordaba Fangio ese momento en una entrevista. Estábamos en el hall del hotel el día antes de la carrera. Yo estaba explicando a mi mecánico algunos problemitas que había. Entró un joven con una pistola en la mano preguntando por mí. Yo primero creí que era una broma, después me di cuenta que era cierto porque él estaba nervioso, estaba bastante temblando. Dijo, si alguno de los presentes se mueve, el que va a cobrar las consecuencias es usted, me dijo. Así que sígame, y me siguió. Mientras tanto, en los medios, la noticia se difundió rápidamente. El Gran Premio de Cuba, que debía celebrarse al día siguiente, quedó envuelto en el caos. Batista ordenó desplegar operativos de búsqueda por toda La Habana, pero los secuestradores lograron mantener a Fangio bien escondido. La carrera finalmente se disputó sin Fangio. Al mediodía del 24 de febrero de 1958, los autos comenzaron a rodar por el circuito urbano que recorría una de las principales avenidas de La Habana. Ante la ausencia del piloto argentino,
La atención se centró en el británico Stirling Moss, quien era uno de los favoritos a ganar la carrera. Pero lo más triste de aquella tarde es que poco después del inicio de la competencia, el piloto cubano Armando García Cifuentes, conduciendo un Ferrari, sufrió un percance fatal. Mientras transitaba una de las rectas a alta velocidad, su auto perdió el control. Según los reportes, un problema mecánico causó que el Ferrari derrapara, se saliera de la pista y embistiera directamente a la multitud. 7 personas murieron en el acto y más de 40 resultaron heridas, varias de gravedad. Tras el accidente, la carrera fue suspendida inmediatamente. Y efectivamente se largó la carrera y a la 6ª vuelta se produjo un accidente. Un coche rompió el motor, se desparramó el aceite, hubo varios muertos. Y yo prácticamente, quizás, si hubiera estado corriendo, no estaría hablando con ustedes ahora. Finalmente, la tarde del 24 de febrero, tras el Gran Premio, los revolucionarios liberaron a Juan Manuel Fangio sano y salvo. Durante las 28 horas que estuvo retenido, Fangio fue tratado con respeto y cortesía. Los revolucionarios le explicaron que el secuestro no tenía intenciones violentas, sino que buscaban usar su notoriedad para llamar la atención mundial sobre la situación política en Cuba. El piloto incluso llegó a empatizar con sus captores, describiéndolos como jóvenes idealistas. Así lo contaba Fangio. Que no era una cuestión contra mí, sino una cuestión de jóvenes que luchaban por un ideal y que podían demostrar al mundo que ellos eran capaces y eran fuertes y eran organizados. Efectivamente eran organizados. Con el tiempo, aquel episodio, lejos de generar resentimientos, marcó el inicio de una relación peculiar entre Fangio y la Cuba revolucionaria. ¿Piensa usted volver a Cuba? Y cómo no, ¿por qué no? Con esta alternativa. Estas son cosas que pasan en la vida, ¿no? Una anécdota más que contar. Un año y medio después de su secuestro, luego de la asunción al poder de Fidel Castro, fue designado invitado de honor en Cuba. En 1981, Fangio regresó a La Habana en calidad de presidente honorario de Mercedes-Benz en Argentina y fue invitado a una reunión con Fidel Castro. Otro dato interesante es que hoy en día, en el Hotel Lincoln, donde fue secuestrado Juan Manuel Fangio, figura una placa conmemorativa de lo que sucedió aquel día, haciendo referencia al contexto de aquella época. Este hecho no solo expuso la realidad política de Cuba al mundo, sino que también reforzó la imagen de Fangio, quien dejó una huella imborrable tanto dentro como fuera del deporte, en momentos de la historia que marcaron un antes y un después.